Pues vamos a iniciar con el tema de fiscalización 2020. Principalmente el tema de la charla del día de hoy se basa en dos aspectos importantísimos que se generaron ahorita durante el mes de mayo. Lo que es la restricción para los sellos digitales, qué autoridades lo van a poder estar haciendo y a su vez ya se emitieron reglas para efecto de los impuestos en plataformas digitales. Vamos a tocar muy brevemente cada uno de estos temas. Vamos a iniciar. Pues bueno, recuerden que en la reforma fiscal para 2020 se adicionó el artículo en el 17H bis en el Código Fiscal de la Federación. Con este artículo, recordemos que la autoridad lo que primero en años anteriores hacía era cancelar nuestro sello digital para emitir comprobantes fiscales. Con esta reforma lo que hace es restringirlos de manera temporal. Es decir, prácticamente a mi manera de ver lo mismo. No sé cuál fue la finalidad de cambiar de uno a otro, pero bueno, en este momento, en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, nos dice que la autoridad está en un supuesto de poder suspender los sellos digitales cuando el contribuyente no haya presentado su declaración anual por más de un periodo de un mes a partir de que se venció la fecha de presentación, no se localice en su domicilio fiscal, tenga dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas omisas y una serie de requisitos que en el ejercicio de sus facultades de comprobación el contribuyente no pueda ser localizado, que se detecte que el contribuyente ha tenido operaciones como EFO o EDO, recordemos que son los contribuyentes del artículo 69B. Y en esa situación, pues bueno, la regla 2.2.15 que se acaba de publicar ahorita el 12 de mayo, nos dice el procedimiento que va a utilizar la autoridad para restringir el uso del CCD y a su vez, ¿qué tenemos que hacer nosotros como contribuyentes para efecto de subsanar las irregularidades detectadas por parte de la autoridad? ¿Ok? Recordemos que en general lo que va a hacer la autoridad es enviarnos una notificación por medio de buzón tributario y a su vez nos va a notificar mediante ese documento cuál es la irregularidad que detectó por la que nos está suspendiendo de manera temporal el sello digital. Nosotros tenemos la oportunidad de subsanar todas esas irregularidades, hacer las aclaraciones respectivas y poder utilizar nuevamente nuestro sello digital. Es importante que el periodo entre ida y venida de información, solicitud y respuesta puede abarcar hasta 30 días hábiles. Hay que tener mucho en cuenta esto por los tiempos de facturación que en algún momento pudiéramos tener. ¿Ok? Y en general, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el momento que la autoridad nos restrinja nuestro sello de manera temporal. A su vez, si no podemos desvirtuar o subsanar estas situaciones o irregularidades, la autoridad procederá a su respectiva cancelación. ¿Ok? Bueno, es parte de la información que estamos viendo. Sin embargo, el 12 de mayo se generó una información, un acuerdo por el cual se alegan diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria. Muy importante a mi parecer, porque como lo vamos a ver ahorita, este acuerdo delega a la mayoría de las autoridades, independientemente del área a la que pertenezcan o estén adscritas. En un segundito te dan soporte, Ana María. Danos un segundito y ahorita los chicos de soporte te apoyan. Gracias.
Entonces, mediante ese acuerdo, lo resumimos aquí porque es un acuerdo amplio, muy específico acerca de qué oficina, qué administrador tiene las facultades para restringir el uso de sellos, pero a grandes rasgos tenemos lo siguiente. ¿Quiénes van a poder restringir los sellos temporales a partir de ya? Bueno, la Administración General de Recaudación, el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal o la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la General de Grandes Contribuyentes, la General de Hidrocarburos y la General de Servicios al Contribuyente. Entonces, verifiquen prácticamente cualquier o en su mayoría todas las áreas del SAT podrán girar órdenes de restricción de uso de sellos digitales. Hay que tener en cuenta esto en los aspectos contables y fiscales. Si nosotros tenemos operaciones de comercio exterior, háblese de importaciones y o exportaciones, y de repente la autoridad de comercio exterior intuye que se está generando algún tema de omisión de los establecidos en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, emitirá una suspensión de sellos digitales, independientemente que a lo mejor nosotros al verificar nuestra opinión de cumplimiento esté positiva. Recordemos que uno de tantos situaciones que nos pueden llevar a la suspensión de sellos es la omisión de declaraciones. Sin embargo, ya hay muchos más supuestos en donde pueden suspenderlos los sellos. Entonces, si tenemos uno u otro trato con alguna de este tipo con alguna de estas administraciones, pudiéramos ser sujetos a una restricción temporal de sellos. Es importante que estemos atentos de todos los cumplimientos que tengamos que hacer. Hemos hablado en charlas anteriores que tenemos que cuidar tres cosas principales. Primero, que estemos localizados, que estemos actualizados o esté bien vinculado a nuestro buzón tributario, que nuestras opiniones de cumplimiento estén positivas, que tengamos empleados. Acuérdense mucho de esto, son los supuestos para caer tentativamente en el artículo 69. Además, que ante cualquier acto por parte de la autoridad, háblese de notificaciones de créditos, de facultades de comprobación, inclusive hasta requerimientos o visitas para comprobar la emisión correcta de comprobantes fiscales, es importante atenderlas. En estos momentos, el tratar de desaparecer, el tratar de rehuir de todos esos tipos de actos de la autoridad nos puede llevar a otro tipo de consecuencias. Por eso es importantísimo estar atento de nuestros cumplimientos, por favor. Asimismo, ¿qué más informó este acuerdo? ¿Se acuerdan que a inicios del año también tuvimos la charla acerca de las reformas fiscales y hablamos de una figura bien importante? Apréndansela de memoria. El artículo 69 ter del Código Fiscal de la Federación nos habla del tercero colaborador fiscal. ¿Quién es esta personita? Recordemos que el tercero colaborador fiscal es aquella persona que con información fidedigna puede coadyuvar a las autoridades a sustentar una investigación acerca de operaciones simuladas. Es bien importante. Al principio quedó muy ambiguo y muy en el aire y todos estamos asustados porque hasta cualquier persona enojados con nosotros podría haber sido un tercero colaborador fiscal. Sin embargo, por reglas de resolución, se afinan esos detalles y acotan el poder que pudiera haber tenido esa figura, afortunadamente para nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, no deja de existir. Y si alguien con información sustentada y o fidedigna acerca de que estamos cayendo en supuestos actos de operaciones simuladas, él puede acudir a cualquiera de estas cuatro administraciones y poder levantar la denuncia. Hablamos de la Auditoría Fiscal Federal, que será de ley, la de Comercio Exterior, la de Grandes Contribuyentes y la de Hidrocarburos. Únicamente estas administraciones son las autorizadas por el acuerdo para saber de las denuncias del tercero colaborador fiscal.
Ujú. Es importante y me pareció muy importante que vieran todos estos acuerdos a grandes rasgos, que yo en un momento dado sé que es más operativo para nuestros colegas los abogados, pero sin embargo, como nosotros, como contadores, como contribuyentes, es importantísimo saber qué, qué área del SAT me puede generar un acto de molestia de los más comunes que pueden ser estos que estamos mencionando, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que el tercero colaborador fiscal a través de estas administraciones puede generar una denuncia por supuestas uso de operaciones simuladas. ¿Okay? Otro bien importantísimo que también nació con la reforma fiscal de 2020 es la inserción al Código Fiscal del artículo 5A, que es prácticamente habla de la razón de negocio. Si algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de leerlo, habla a grandes rasgos de que la autoridad en cualquier acto de facultad de comprobación, en un proceso de revisión normal, inclusive con datos que ella tenga dentro de su base de datos, valga la redundancia, si me lo permiten, al momento ya puede determinar que un acto en específico puede carecer de razón de negocios. Entonces, es importantísimo que nuestras operaciones estén bien hechas, contemos con nuestro comprobante fiscal, con todos sus requisitos fiscales, que estemos comprando los productos y o servicios que le estamos diciendo a la autoridad. Ya en reiteradas ocasiones les he comentado que sería importantísimo el tema de control interno para poder controlar todas las operaciones del negocio, de la empresa, de la compañía. Recordemos, y haciendo un paréntesis, el control interno no es caro. El control interno es en función de su estructura de negocio. Ajá. Puede ser una persona palomeando las operaciones diarias, el estado de cuenta, la emisión de facturas, hasta una robusta estructura de control interno o área de órgano interno de control. Esto no significa una carga extra para el contribuyente, significa orden administrativo. Es bien importante que todas sus operaciones financieras lleven un orden administrativo, porque eso dará como resultado una operación contable sana. Y a su vez, si tienen una operación contable sana, su situación fiscal siempre estará de manera adecuada. Recuerden mucho, por favor. Volviendo al tema, ¿quiénes podrán saber de la razón de negocios dentro del Servicio de Administración Tributaria? Obviamente, Auditoría Fiscal Federal, Auditoría de Comercio Exterior, grandes contribuyentes e hidrocarburos. ¿Ok? Y por último, hablando de cerrando un poquito con lo que iniciamos de los sellos, de la restricción temporal de sellos digitales. ¿Quién es el área del SAT que nos va a poder ayudar a restablecer nuestros sellos? Únicamente Administración General de Servicios al Contribuyente. A través de ella podremos hacer todas las aclaraciones, ya sea vía buzón tributario, ya sea vía casos de aclaración o en un dado caso que ya es más remoto, de manera presencial, ¿no? Y que en la experiencia propia les puedo decir que Servicio al Contribuyente nos remitirá a cada una de las áreas que nos haya restringido el sello temporal. En algunas ocasiones acudimos a atención al contribuyente o general de contribuyentes y ellos mismos nos dicen, bueno, tu caso lo generó Auditoría Fiscal Federal y nos remiten al área correspondiente. Tu caso lo generó Comercio Exterior y nos remiten a la autoridad correspondiente. Entonces, es importante que toda la vía, todo el embudo va a pasar por Administración General de Servicio al Contribuyente. Téngalo en cuenta. Desafortunadamente estamos pasando por un periodo atípico en donde estamos luchando y lidiando con los efectos de esta pandemia, tanto sociales, de salud y económicos. Creo yo que a la autoridad esto no le ha permitido al 100% empezar con sus facultades de comprobación. Sin embargo, yo creo que ahorita que el semáforo permita reactivar, que es 1 de junio, la mayoría de las actividades del Servicio de Administración Tributaria, vamos a empezar a ver mucho de estos temas. ¿Por qué? No precisamente porque seamos malos contribuyentes. Hay una meta esencial en este momento para la autoridad hacendaria, es recaudar impuestos. Y estos 4 temas que les acabo de hablar, la restricción de sellos temporal, un posible tercero colaborador fiscal, que sería el menor de los casos, un quinto A que sea razón de negocios por medio de una facultad de comprobación,
van a ser temas esenciales para que la autoridad pueda recaudar. Es más, sin afán de poner un estado de alerta total, no sé si algunos de ustedes ya han estado recibiendo algunos avisos del SAT que hay líneas de captura pendientes de pago de 2016, 2017, 2018, y de repente, caray, pero si la opinión está positiva, ¿no? ¿Por qué motivo el SAT está enviando la información? Me imagino que está sacando de donde puede de la base de datos información con cualquier adeudo que tenga el contribuyente y en ese momento lo está haciendo saber. Si el contribuyente, aunque tenga una opinión positiva, detecta que sí está omiso en el pago de esa declaración, hay que proceder a subsanarlo para efecto que no haya temas en cuanto a los sellos digitales. Recuerden que si hay una línea de captura pendiente de pago, efectivamente la declaración no se presentó. Y si no se presentó, recuerden que el 17H bis le da la facultad a la autoridad que de dos o tres declaraciones omisas, ya sean continuas o discontinuas, nos puede restringir el uso de sellos para facturación. Entonces, si recibimos un mail con esta información, lo importante es revisarlo al momento, verificar que efectivamente estén pagadas nuestras declaraciones, que nuestra opinión esté positiva y tratar de aclarar vía clase de declaración mediante mi portal que nosotros o el contribuyente tiene sus declaraciones pagadas en su totalidad y no cuenta con una omisión. Es importante, reitero, estos puntos son esenciales para la autoridad porque a partir de ellos va a empezar a fiscalizar. Entonces, si no los tenemos a la mano o en conocimiento, nos puede generar ciertos dolores de cabeza. Otro que trató de ya la autoridad aclarar a medias, que ya más o menos hemos tomado el control de todo lo que significa esto, es la retención del IVA en el 6% cuando se trate de servicios prestados por personas morales o personas fijas con actividades empresariales. Recuerden que esto al inicio del año causó un revuelo y yo te retengo, no me importa porque mi área fiscal me dijo que preferible correr el riesgo a devolverlo que correr el riesgo a la una no deducibilidad, a ser omiso en la retención de impuestos. Recuerden que las retenciones pasan directamente a defraudación fiscal. Entonces es importante. Aquí me atreví en algunas de las reglas misceláneas a poner toda la información porque muchas veces al resumirla se puede perder la esencia de una palabra y lo ideal es que estén en total conocimiento de lo que dice la regla. Obviamente no manejamos todas las reglas porque no nos daría tiempo, sin embargo puse las que a mi consideración son con mucho gusto. En un segundito. Un segundito, estamos subiendo el audio. Por favor, compártanme si el audio ya se escucha de manera correcta o con buena calidad. Les agradezco, no, al contrario, gracias a ustedes. Cualquier incidencia en la transmisión, por favor, repórtenla, ya sea para que mis compañeros de soporte lo atiendan rápidamente o yo esté verificando mis conexiones de Internet. Bueno, reiteramos que estábamos hablando que también en este mes salieron salió el criterio de IVA de cómo tiene que ser aplicado. A grandes rasgos les decía, hay reglas que puse prácticamente al 100% porque es interesante leerlas en su totalidad. Recuerden que las reglas son abstractas y cualquiera de nosotros podemos caer en algún supuesto que dice la regla, por eso no me atreví a resumirlas. Pero vamos a hablar de esta regla que realmente al final de la misma es donde tiene lo sustancioso para efecto de la retención del 6%. Y me voy a permitir leerlo. Dice, por lo anterior, cuando una persona moral del título 2 o del título 3 de la LICR, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, perdón,
o una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Subrayo, por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Aquí tomamos dos ejemplos que me parecieron importantes y muy claros. Soy una agencia o una persona moral que se dedica a prestar servicios de seguridad. Por mi giro, de repente necesito contratar a otra agencia de seguridad para que a mí me suministre personal, pero ese personal lo voy a colocar con mis clientes. Hablemos que yo soy la empresa de seguridad A, mi proveedor es la empresa de seguridad B y mi cliente es X. Entonces, el personal de B, yo lo coloco en X como si fuera mi personal, como si fuera mi propio servicio. En esta situación, yo que estoy contratando el personal de la empresa B, realmente aprovecho de manera directa el suministro de personal que me da la empresa de seguridad B, porque se lo estoy vendiendo a mi cliente, que es X. En ese momento, yo A le tengo que retener a B. ¿Ok? Ahí ya se causó la retención de 6% de IVA. Caso contrario, yo, empresa A, le vendo a X. X, que es una cadena comercial, es una empresa de comida rápida, lo que ustedes se puedan imaginar en donde se tenga que tener un oficial de seguridad, un personal de seguridad por los altos índices de delincuencia que tenemos. En ese momento, yo le estoy prestando un servicio el cual él no está aprovechando para su venta. Lo requiere como un costo indirecto para efecto de tener seguridad dentro de su almacén, dentro de su tienda, dentro de su expendio de comida. Ajá. Entonces, ahí no se causa la retención del 6% porque no le estoy suministrando personal donde con ese personal él aproveche de manera directa el funcionamiento del mismo. Espero no ser tan redundante, pero sin embargo, aquí nos dio pauta la autoridad para decir, bueno, no todo lo que se presta de personal es retención del 6%, porque no todas las actividades aprovechan directamente el servicio del contratante. Quise poner los dos, el ejemplo en la cadena de suministros, una empresa B que le suministra que son del mismo giro, donde yo ese suministro del personal de B lo voy a utilizar para prestarle servicio de seguridad a X. En el primer caso, A y B tienen el tema de la retención del 6%. En el segundo caso, XA, no hay retención porque no hay un aprovechamiento de esa situación. Aquí tenemos una pregunta. Tengo un cliente que se dedica a la construcción. ¿A él sí le van a hacer la retención del 6%? Sí. Construcción, ¿por qué? Porque el personal en la construcción sabemos que existe el contratante principal, el, el contratante base, si me lo permiten decir, y el contratante base le vende el servicio de construcción, voy a hablar un ejemplo, a una tienda comercial para hacer la tienda comercial de Indios Verdes. Pero el contratista, perdón, no tiene toda la capacidad para hacer toda la obra al 100%. Necesita contratar subcontratistas que se dediquen al techo, que se dediquen a cimentación, que se dediquen a electricidad, voz y datos. Entonces, como prácticamente el contratista le vende el servicio completo a la cadena comercial, sí le retiene el 6% el contratista a la cadena comercial.
porque es un bien inmueble que sí va a ser aprovechado por la cadena comercial. Ujú. En ese momento sí existe la retención. Además, porque sí juega al 100% el suministro de personal. Te suministro el personal para que se pueda hacer la obra, ¿no? En ese momento sí juega la retención del 6% y también juega la retención del 6% entre contratistas y subcontratistas. ¿Ok? ¿Por qué es importante reiterar? ¿Por qué es importante? Denme un minutito, sigo con las demás preguntas. ¿Por qué es importante reiterar lo de la retención de IVA? Porque es otro modelo de recaudación que la autoridad quiso obtener flujo de manera inmediata. Ajá. Si recuerdan en enero que todos estuvimos bastante movidos con este tema, la autoridad prácticamente todas sus contestaciones eran sí retiene, sí retiene, sí retiene, sí retiene, porque era la línea. Tuvo que aclarar esto también por tema e intervención de la Prodecon, que afortunadamente creo que Prodecon volvió a tomar su camino justo y sano de una unidad conciliadora entre contribuyente, autoridad hacendaria, y dijo, oye, espérate, si tienes que definirlo bien, porque tú en tu exposición de motivos lo manejaste como el suministro de personal, prácticamente tratándole de pegar al outsourcing, al malo, para tratar de eliminar el malo y regular el bueno, ¿no? Sin embargo, es una forma en que la autoridad, en la medida que empiece a fiscalizar y ejercer facultades de comprobación, si no tenemos bien estipulado este tipo de operaciones con contratos, con bitácoras, con pruebas que hagan demostrable que no se suministró un personal o que sí se suministró, puede generar créditos fiscales por la omisión de la retención. No creo que pase a mayores en cuanto a temas de defraudación fiscal, pero lo que sí va a querer la autoridad es recaudar fondos. Por eso es importante y lo quise tocar nuevamente para tenerlo en el radar. No se le ha olvidado la retención del 6% de la autoridad. No ha tenido el tiempo suficiente con toda esta etapa de la pandemia de poder echar a andar sus programas de fiscalización. Vamos con un par de preguntas. Yo instalo gas natural a una empresa. ¿Si hay retención? Primera pregunta sería, ¿el gas natural, o sea, por una sola ocasión le instalaste el gas natural a una empresa, tú te dedicas a instalar gas natural y quien te contrata haces el servicio? ¿O tú te dedicas como un tercero independiente a prestar los servicios de instalación de gas natural a una empresa que vende gas natural y a su vez ella nos vende a nosotros clientes el gas natural con toda instalación? En las dos primeras situaciones, en mi apreciación personal, no consideraría yo la retención del 6%, pero en la última sí, porque a través de ti la empresa de gas natural obtiene un beneficio, ¿no? Entonces, sí sería importante verificar cómo está estipulado el servicio que tú prestas, María Teresa. Aquí, ok. Uh, en los casos de pavimentaciones, tendríamos que ver cómo están contratando el servicio de pavimentación. Si estás a través de un subcontratista, prácticamente, de hecho, te toca el 6% de retención. Si tú estás vendiendo un servicio de pavimentación a gobierno, a la administración pública, pues más allá del 6%, recuerda que administración pública te retiene el 16 de IVA, ¿no? Entonces, es importante, tendríamos que ver cómo estás vendiendo ese servicio de pavimentación. Pero lo que sí te digo de inicio, que si lo estás manejando como subcontratista, sí te toca la retención del 6%. No, en este caso no, Luis. Reitero el ejemplo. Si tú el servicio de impermeabilización lo contratas conmigo, con Hugo, tú me dices, Hugo, oye, tú impermeabilizas, yo impermeabilizo. Y ven a impermeabilizar mi casa, mi oficina, la bodega. Yo te estoy prestando un servicio integrado, como servicios totales, ¿no? Te voy a poner mi mano de obra, el material, yo te cotizo total. Oye, el metro de impermeabilización te lo vendo a X cantidad.
Ok, perfecto, adelante, ¿no? Lo realizo, termino, tú me pagas, no hay retención porque tú no obtuviste un beneficio directo de mi servicio. Yo te presté un servicio indirecto que necesita tu bien inmueble para mantenimiento. Ahí no llevas retención. Sin embargo, si Luis se dedica a prestar servicios de impermeabilización y porque está una temporada fuerte, la temporada de lluvia se acerca y todo el mundo quiere impermeabilizar, y él no se da abasto con su propio personal, y me contrata a mí, Hugo, para apoyarlo a través de él con sus clientes, ahí sí llevas la retención, porque tú por mi suministro de personal obtienes un beneficio directo. Ahora, qué bueno que se toca esta pregunta. Es importantísimo y aclarar antes de toda la situación. Si yo, Hugo, soy una persona con actividad empresarial, no tengo empleados, no tengo, bueno, primera situación y única, no tengo empleados, yo simplemente estoy prestando un servicio eh, eh, personal mercantil. ¿Sí me explico? Un servicio donde yo fui, hice la mano de obra, puse el material, punto, y ahí no aplica retención porque ni siquiera te estoy suministrando personal. Ajá. Es importante tomarlo en consideración. Por eso yo creo que la autoridad, no creo, por eso Prodecon y la autoridad llegaron a este acuerdo donde el personal que suministre un proveedor determinado, que la retención tiene que aplicar cuando el prestador del servicio suministre a personas determinadas. Y de ahí hay que tomar en cuenta si obtiene la persona que lo recibe un beneficio o no lo obtiene. En el caso de la impermeabilización, hablamos de que sí juega personal entre yo, Hugo, que también me dedico a los servicios de impermeabilización, y Luis, que se dedica a los servicios de impermeabilización. Pero si Luis nada más me contrata a mí, Hugo, pues no hay retención porque no le estoy prestando suministro de personal. Ujú. Si contraté servicios de supervisión e inspección de obra, le tenía que retener. Sí, a mi consideración, sí, reitero, porque entonces tú fungiste como un contratista, subcontrataste a alguien para que te preste ese servicio. Entonces, tú vas a tener un beneficio por esa contratación, cobrar el servicio completo a tu cliente. En ese caso, sí generas la retención del 6%. No, no, se instala nada más el gas natural. No, no considero yo que sea un suministro de personal, ni genere siquiera del 6%. Es un servicio profesional mercantil, perdón, es un servicio personal mercantil en donde funge como actividad empresarial, pero sin embargo, si vienes tú, yo te contrato para que hagas la instalación de gas natural en mi zona, en mi colonia, en mi casa, no obtengo un beneficio económico de eso, no, simplemente es un servicio que requiero por sustentabilidad, ¿no? Entonces, no, mi consideración ahí no aplica la retención del 6%. Solamente cuando a través de empresas te subcontraten para efecto de prestar ese servicio. Ah, ok, perfecto. Qué buen comentario. Miren, un compañero, María de Lourdes, nos dice, otro ejemplo de lo que está emitiendo la autoridad, bueno, que estos ya venían de hace tiempo. Con respecto a los comunicados del SAT, me llegó por buzón tributario una invitación a revisar los pagos provisionales presentados de febrero 2018 y marzo 2019 en materia del ICEAP, pero lo único que me informan que en la autodeterminación fiscal ha disminuido los impuestos, pero no me indican más, solo que revise. ¿Quiere decir esto o qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, esos programas son de fiscalización aleatoria y, perdón la expresión, de los que llamo yo, si es chicle y pega. ¿Por qué? Para la autoridad fiscal, su sistema dice, si Hugo paga 10 pesos de impuestos en enero, febrero y marzo,
Por consiguiente, quisiera yo entender que abril, mayo, junio, julio, agosto, siempre me va a pagar los mismos 10 pesos. Nosotros contribuimos en base a una proporcionalidad tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Según lo que gane, yo tengo que tributar. Según los actos grabados que yo genere y que los cobre, yo tengo que pagar IVA. Entonces, en esa situación, es ilógico en una actividad tan económica, tan dinámica como la que tenemos. Un día puedo tener 15 clientes, de repente la competencia se llevó 2 y bajé mis ingresos. De repente fue una buena temporada y dupliqué mi cantidad de cartera de clientes o mis clientes, aumenté mis ingresos. Estoy en una montaña rusa. Para la autoridad eso es atípico. Entonces, en lo particular, ese tipo de situaciones, ¿qué, qué aconsejo hacer? Sí, efectivamente nada más revisar que nuestra contabilidad y cálculos de impuestos estén correctos, se haya determinado de manera efectiva, se haya pagado la declaración, no estemos omisos y punto, se acabó. La verdad, en lo particular, ni siquiera tomarse el tiempo de aclarárselo a la autoridad. Es imposible en una economía que siempre paguemos lo mismo de impuestos. Al contrario, yo como contador, yo vería mal que una empresa pagara siempre lo mismo, porque quiere decir que está muy cuadrada su estrategia de pago de impuestos, ¿no? Entonces, sí es algo que no hay que dejar pasar, hay que revisar que esos meses que te dicen efectivamente estén bien determinados, que nuestra contabilidad esté acorde. Si está bien, no tiene ningún problema. La verdad, esos son espantapájaros que de repente los lanzan y si el contribuyente anda con cola entre las patas, como decimos por ahí, de repente no, si regulariza, te paga algo y todo eso, y es recaudación rápida sin costo para la autoridad. Entonces, analícenlo nada más que sus periodos que les están comentando no tengan problemas y yo por mí me daría tranquilo, no pasa absolutamente nada. Una duda, yo soy constructora, coloco techo sin estructura, mi personal coloca la estructura, ¿tengo la obligación de retener el IVA? Ok, aquí hay dos situaciones. Reitero, Eloisa, si tú, la constructora, le vende directamente, hablemos, a Walmart, que va a poner, perdón por el comercial, va a poner una tienda en Pachuca Hidalgo. Si te contrató directamente a ti Walmart, eh, puede haber la posibilidad, dependiendo también de Walmart, que parte del servicio que tú le prestes por la colocación del techo sí te requiera la retención del 6%. Pero yo lo rebatiría con ellos porque ellos no obtienen un beneficio directo de la instalación, simplemente por el techo. Hablamos de que si tú le prestas toda la obra es totalmente diferente, quiero aclararlo, como dije el ejemplo anterior, ¿no? Si únicamente es por el techo, yo creo y se lo vendes directamente al dueño de la obra, no generaría la retención. Sin embargo, si le vendes la obra completa, sí generaría la retención. O el segundo supuesto, si a ti te contrata el contratista para generar los techos, que es lo que sucede muy comúnmente, sí tendrías que generar la retención al contratista, ¿no? Pero si te contrata, en este caso Walmart, o por ejemplo, encontraste una desarrolladora de departamentos y te contrató únicamente para poner el techo de ciertos departamentos, en mi opinión personal, no generaría el tema de la retención de IVA, porque nada más va sobre una parte, no sobre la obra completa. Es complicado. En obra en específico, donde yo creo, estoy segurísimo que sí aplica la retención, y la verdad la auditoría lo estaría buscando mucho, en la obra completa y en la subcontratación. Cuando es directamente la contratación, pero por partes, está muy peleable para mí el tema de la retención del 6%. Sin embargo, eso sí les quiero comentar. Eh, este tema depende mucho de nuestro cliente. En todo el mes de enero yo tuve llamadas de nuestros clientes diciendo, no es que me quiera retener el 6, es que
cuando llamabas o tratabas de llegar a una situación conciliadora o tratar de dilucidar bien la temática del servicio, te decía el cliente de mi cliente, nos decía el cliente de mi cliente, a ver, mi departamento fiscal dijo que lleva retención. ¿Quiere seguir siendo mi proveedor o no quiere seguir siendo mi proveedor? Y prácticamente ante esa tesitura pues, no teníamos opción más que aceptar la retención del 6%. Eso también sí se los quiero aclarar. La idea aquí es llegar a una parte conciliadora cuando nuestros clientes estén con la directriz de retener el 6%. Pero si el cliente dice, a ver, no vamos más allá, yo me voy a curar en salud, si tú quieres ser mi proveedor, te retengo el 6%, si no, no eres mi proveedor. Entonces ahí ya tenemos una disyuntiva comercial, ¿no? Ahí definitivamente pues, no hay parte fiscal porque realmente, reitero, esta parte de la resolución miscelánea sigue siendo ambigua. Es más entendible, pero sigue siendo ambigua. Tendríamos que presentar un caso de una consulta ante la autoridad o en su defecto ante un acto de la autoridad que nos quiera hacer efectiva el cobro del 6%, generar una defensa, ¿no? Y ya con eso obtener un documento legal donde nos digan que sí o no estamos afectos a la retención del 6%. Pero si estamos hablando entre cliente y proveedor, a mí me tocó en enero que decía el proveedor, bueno, el cliente, pues si quiere ser mi proveedor, si no, mira, aquí la dejamos. Entonces ahí está la disyuntiva también comercial. Ante esa situación, pues bueno, eh, si nos quitan una parte de flujo de IVA, si nos pega un poquito, lo acreditamos al mes siguiente. Sin embargo, pues bueno, ahí estamos en desventaja, ¿no? Sí, igual. Toda la subcontratación en construcción, en lo particular, para mí lleva el 6% de IVA, la retención. Bueno, es que aquí cambia totalmente la situación. En el caso de la supervisión de obra por construcción de oficinas propias, no es contratista, no obtengo un beneficio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es tu propio, es lo que yo decía, si quiero que hagan algo en mi casa, pues efectivamente no genero una retención del 6% porque no voy a obtener un beneficio de eso. Ahí te doy la razón, no generaría la retención del 6%. Es correcto, estimado Francisco. Sí son programas de fiscalización, obviamente, por eso yo decía, son de esos que yo considero de si es chicle y pega. Obviamente habemos contribuyentes que de repente ahí traigo este detallito, este pecadito y estamos con esa tentación, ¿no? Entonces cuando llega algo así nos alerta y pues paga, ¿no? Haz esto porque no quiero tener problemas, ¿no? Pero sí, efectivamente no pasa absolutamente nada. Es ilógico para mí el programa, pero pues bueno, ahí lo tiene la autoridad y le ha funcionado a pesar de todo. La construcción de casa habitación tendrá la retención del 6%. Buenísima pregunta. Depende. Si lo estás generando para la desarrolladora, sí. Si ya lo estás generando para un tema personal, considero que no. Pero si lo estás haciendo para la desarrolladora, sí, porque entras a los temas de subcontratación. Aunque tendríamos que aquí verificarnos ya directamente en un tema de consulta o a lo mejor ante tribunales locales, porque recordemos que el tema de vivienda, algunos supuestos están tasados al 0%, pero ha sido bien debatible por parte de la autoridad qué lleva el 0% y qué no lo lleva. Entonces, sí sería importante establecer específicamente sobre qué rubro o parte del servicio estamos hablando. Yo lo consideraría que si es para la desarrolladora, como la desarrolladora va a obtener el beneficio de la venta de la casa habitación, sí llevaría la retención porque no está hablando si estás grabado o estás ejerciendo un acto grabado o no. Únicamente te dice si prestas servicios que incluyan personal. No te dice si son los grabados o no grabados, ¿no? Sin embargo, tiene mucho trasfondo tu pregunta y tendríamos que analizar muy detenidamente
porque así como el tema de la tasa 0% en la venta de casa habitación, y hay aspectos como el material que sí maneja el nunca me han pedido la retención de factura, en la factura. ¿Tengo trabajadores propios, entonces debo cambiar las facturas? No, negativo. Recuerden que el que retiene es nuestro cliente. ¿Quién es el obligado solidario? Nuestro cliente. Si nuestro cliente, a lo que yo hablaba, él dice, pues para mí no genera retención y tú hazme la factura normal, nosotros estamos curados en salud. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables solidarios de la retención. Si llegan a tener un problema, claro que van a cambiar las situaciones de negocio y te van a decir a la siguiente, ¿sabes qué? Yo ya tengo una bronca, sí me tienes que retener, ¿no? Pero sí te tengo que retener. Pero en su momento, si el cliente no se lo solicita, y pues no, ahora sí que el tema es de ellos, ¿no? Porque la retención son solidarios ellos y ellos tendrían que pagarla. Entonces, en este caso, pues no, a mi consideración no tendrías que generarla. ¿Por qué? Porque aparte ellos te están autorizando así la factura. Si lleva o no lleva, ya sería un juego que más adelante la autoridad lo tendría que determinar, ¿no? Pero si en conjunto, cliente, proveedor, dicen no lleva retención, yo creo que va a ser, no tendrías por qué generarla, ni cambiar tus facturas. No, no, Luis Enrique, lo que quiero en resumen decir es, en tema de construcción, lo siguiente. Si yo voy y tú me contratas para construir tu local comercial o par de locales comerciales o tu bodega donde vas a generar tu operación, en ese momento, por el total de la construcción, yo sí tú me tendrías que retener el IVA, porque es el total de la construcción. Si tú me contratas para poner únicamente la impermeabilización, pero tú directamente dueño de la bodega, ¿me escuchan perfectamente bien? Sí, Lick, lo que pasa es que se había ido el audio un poco, pero ya lo retomamos. Listo, dale. Gracias. Si tú me contratas para dar el servicio de impermeabilización, a mi consideración, por ese único servicio no genera una retención de IVA. Pero si a mí me das el total de la obra y yo contrato al que va a impermeabilizar, al que va a poner el techo, al que va a poner el tema eléctrico, yo sí les tengo que retener IVA a ellos porque a través de ellos yo voy a obtener un beneficio económico tuyo, ¿no? Entonces es importante separarlo bien. Si estamos hablando del total de la obra, a mi consideración sí lleva la retención del 6%, pero si estamos hablando por partes y tú directamente, dueño de la obra, me contratas a mí, ya no, porque es un servicio muy específico. Ok, mi proveedor de subcontratación personal no me quiere retener el 6% porque según su actividad no aplica. Ah, caray, a ver, tu pregunta es, ¿mi proveedor de subcontratación, hablas de un outsourcing que, valga la expresión, te suministra personal, no quiere que le retengas el 6%? No, claro que, obviamente, hablemos de un outsourcing en cualquiera de sus modalidades, va directita la retención del 6%. Si yo en una factura, hablamos ahorita, por ejemplo, del servicio de construcción, pero si yo te contrato o tú me contratas el servicio de personal para construir tu bodega a tu imagen y semejanza, claro que entra directita la retención del 6%. Y no nada más ahí. Si yo subcontrato otro despacho para que haga el trabajo que requieren mis clientes, ahí también lleva el 6%, porque él está prestando su personal para que yo genero un beneficio hacia mis clientes.
pero en general todo el outsourcing lleva implícito el 6%. De hecho, esa es la exposición de motivos de esta modificación. Obtener el IVA de los servicios de outsourcing que a su vez estaban anclando a varias estrategias fiscales agresivas. Entonces, todos los servicios de outsourcing, sin excepción, manejan el 6% de retención. ¿Me pueden confirmar si ya se escucha el audio? Sí, Lick, todo correcto. Gracias. Ok, entonces, reiterando, perdón, la última pregunta que teníamos aquí, que era eh, mi proveedor de subcontratación personal, les comentaba, todo el outsourcing, sin excepción, tiene que generar el 6%, porque realmente esta modificación es con esa exposición de motivos. Quiero atacar la posible evasión fiscal que esté haciendo el outsourcing en la prestación y suministro personal. Entonces, esa es cantadísima que debe de llevar la retención del 6%. Aquí tendrías que hablar con él por qué su actividad no lo aplica. Pero si él te presta personal para que tú realices tus actividades, lleva retención del 6%. Ok, pues bueno, les agradezco por el tema del audio. Aquí tenemos otra pregunta. Si en el caso del TOX que no retiene el 6% y la autoridad lo hace obligado, solidario y le cobra ese IVA al pagarlo, ¿sería un gasto deducible? No, el IVA no pasa a ser parte del gasto. Recordemos que es un impuesto al valor agregado. Esa retención como tal es una retención que deriva del IVA. Nunca pasa a ser un gasto. El IVA nunca pasa a ser un gasto. Es un impuesto adicional que pagamos al momento de situarnos en alguno de los actos o actividades que marca la ley impuesto al valor agregado, pero nunca pasa a ser un gasto. Por eso es bien importante y algunas veces que les he dicho en las charlas anteriores, primero, parte también de la administración que tienen que implementar en sus negocios es, tengo que tener una utilidad identificada antes de IVA. Lo que yo cobre más el IVA es independiente porque ese IVA no nos pertenece a nosotros financieramente hablando. Ese IVA es de la autoridad. Que yo lo traslade y a su vez me lo trasladan es otro tema porque vamos jugando con ese flujo al fin y al cabo, pero no es mío. Entonces no puede pasar, no puede ser parte de un gasto. El IVA es un impuesto que yo tengo que pagar por situarme en un acto. Entonces, la retención a la que estamos comentando es lo descuentan del 16%. Entonces, en un supuesto que la autoridad lo detecte como un responsable solidario y le obligue a pagar, ese IVA funcionaría como un IVA acreditable para él, no para ti. No como un gasto, sino como una acreditación de IVA. Si es outsourcing, reitero, el outsourcing debe llevar la retención del 6%. Ok, les agradezco por confirmarme el audio. Pues bueno, vamos a seguir con el tema de la fiscalización. Muchas gracias por su atención y por su apoyo. Pues bueno, es una parte esencial también que no hay que perder de vista. Fíjense tantas preguntas y cómo no se ha muerto el tema de la retención del 6% de IVA. Es importante tenerlo en el satélite de la información, porque en algún momento, reitero, la autoridad empezará a generar los temas de fiscalización y por lo menos debemos tener siempre la información idónea con que respaldar nuestros procesos de servicio, nuestros procesos de venta. Ok, recuerden también que si
también junto con las reformas, la obligación de habilitar nuestro buzón tributario podría ser una situación que nos pueda llevar que nos conduzca a una suspensión de sellos si no lo tenemos bien actualizado o habilitado nuestro buzón tributario. Entonces, es importante que teníamos hasta el 31 de marzo para poderlo, al 30 de junio para poderlo habilitar de manera correcta. La autoridad hizo un aplazamiento de esto y se queda hasta el 30 de septiembre para tener ya la habilitación al 100% del buzón tributario por parte de nosotros para personas morales y el 30 de noviembre para personas físicas. Entonces, es importantísimo. Tenemos todavía un espacio muy o bastante viable para efecto de actualizar o habilitar nuestro buzón tributario. No se requiere de muchos minutos, se requiere un correo electrónico, se requiere un número telefónico, principalmente celular. Al momento de darle en buzón tributario en la página del SAT, nos va a decir el contribuyente no se encuentra registrado en el buzón tributario. Nos pasa a la siguiente ventana donde nos solicita el correo electrónico y el número de teléfono celular. Lo ingresamos, lo ingresamos, lo firmamos con nuestra firma electrónica y se envía. En un par de minutos llegará a nuestro correo electrónico un aviso de que por favor hacer clic para reconocer tu correo electrónico y quede habilitado. Y posteriormente, en el lapso no más de 2 horas, llegará por medio de mensaje de texto a nuestro teléfono registrado que una clave, una llave, una serie de códigos o dígitos que nos servirán como llave para actualizar o habilitar nuestro buzón tributario. Lo ingresamos y con eso queda. Es un proceso vía internet que no lleva más allá de 2 horas si acaso. Hay veces que llega de inmediato el correo y llega de inmediato el mensaje. Entonces es importantísimo, no pierdan tiempo. El hecho de no tener habilitado nuestro buzón tributario no nos esconde de nada, se los aseguro. Y puede ser óbice de que nos genere dolores de cabeza. Entonces es importante también que no lo pierdan de vista. Ahorita está vigente, ahorita está habilitado poder actualizar o habilitar nuestro buzón tributario. Entonces, en un ratito lo pueden hacer y se quitan un pesar de todo este tema. ¿Que podrá notificarlos por la autoridad? Sí, nos va a notificar por ahí. Si no tienes el buzón habilitado, te puede cancelarse, te puede suspender sellos y te notifica por estrados. Pero no, el estrado no es confiable, entonces es un tema, ¿no? Es importantísimo que no pierdan de vista esto. Otra parte bien importante con el tema de la reforma fiscal que nos puede producir dolores de cabeza a corto plazo es la actualización de información de socios o accionistas de la regla 2.4.19. Tenemos hasta el 30 de junio para actualizar nuestros socios y accionistas con el notario, porque el notario debe revisar que todos nuestros documentos constitutivos consten con el RFC de todos los socios o accionistas y a su vez ingresar mediante caso de aclaración a través de mi portal la actualización de esos socios y accionistas en el SAT. Ya hay algunos trámites que no nos permite hacer la autoridad si no tenemos la actualización de socios o accionistas. Un ejemplo de ellos, les digo, es la obtención del padrón sectorial para importar ciertos bienes como son, hablemos de textiles, zapatos, químicos. Es un padrón sectorial en específico el que necesitamos la autorización por parte de la autoridad, valga la redundancia. Entonces, si no tenemos el trámite de socios accionistas actualizados, no nos permite generar el trámite. Es importante que primero verifiquen que todas sus actas constitutivas o movimientos protocolarios consten con esto, que la documentación conste con el RFC de cada uno de los socios o accionistas y a su vez que ustedes emitan la ficha mediante caso de aclaración a través de mi portal donde actualicen los datos de los socios. También es un trámite que se hace en un par de minutos teniendo la información en la mano, que es el nombre completo de los socios o accionistas y su RFC. Se emite el caso de aclaración, el SAT nos contestará en un periodo máximo de 10 días y ya queda concluido su tema. Si llega a haber un error, la mayoría de las veces una homonimia o posiblemente que un socio accionista esté relacionado con un EFO o EDO,
principalmente con los EFOS, a lo mejor la autoridad les va a emitir cierta información que se tendrían que presentar, verificar y todo eso. Pero en general, lo que sí hay que hacer nada más es actualizarlo ante notario y ante el SAT, y con eso cumplimos máximo el 30 de junio. No ha habido prórroga para este trámite. Es importante que verifiquen sus documentos constitutivos para que no omitan esta información. Las multas están entre 3,000 y 8,000 pesos. Hay que tener cuidado. Y vamos a... No, me queda clarísimo, no hay notarías. Y no hay notarías, sin embargo, recordemos que tenemos las actas de asamblea. Nosotros con el acta de asamblea, por la misma situación que estamos viviendo en temas de cuarentena y de sana distancia, si lo tenemos bien especificado en nuestros libros de asamblea, es una parte fundamental para demostrarle a la autoridad. Y no por eso podemos dejarlo de habilitar en la sección de trámites, aclaraciones en el SAT. A lo mejor las actas constitutivas de contribuyentes ya de antaño, hablemos de 2010 hacia atrás, posiblemente no están tan actualizadas y nunca hemos hecho cambios, pero no tiene el acta, el RFC y todo eso. Es importante cuando se levante esta cuarentena y podamos realizarlo, hacerlo. Pero lo que sí hay que hacer es el caso de aclaración ante el SAT, porque ahí es donde el SAT se va a dar cuenta que ya cumpliste con la obligación de actualizar tus socios y accionistas, aunque después lo pongas en tus actas constitutivas o en tus documentos protocolarios. Ah, qué buena pregunta. Me surgió una duda. ¿Dicha actualización de socios solo es cuando se modifique la información de los socios o aunque no haya cambios se tiene que realizar? Aunque no haya cambios se tiene que realizar ante el SAT. Si tus actas constitutivas o documentos protocolarios tienen toda la información correcta del RFC de los socios, realmente ante el notario no tienes nada que hacer, pero ante el SAT sí, porque es una obligación estipulada. Me fui. Es una obligación estipulada en Código Fiscal de la Federación. Entonces, si no lo hacemos, puede haber multas, principalmente las multas que marca el artículo 80, el 78 de Código Fiscal de la Federación. Entonces, es importante realizarlo. Y contestando y para terminar la pregunta, por primera vez, si no has tenido cambios, se tiene que hacer. Cada vez que ustedes tengan cambios societarios, lo tienen que estar realizando. Obviamente, ya de manera actual, el notario pues, les va a agregar todo lo necesario en sus actas constitutivas. Ustedes, al tener cambios protocolarios, lo tienen que actualizar en la base de datos del SAT. Si no han tenido cambios, únicamente tienen que subir por primera vez los datos y con eso tienen. Es la sociedad. La obligación está como la actualización de información de socios o accionistas. Quiere decir que el contribuyente, persona moral, es el que tiene que presentar la información de los socios con la cual la conforman. Y bueno, hablamos de plataformas digitales. Otra medida de recaudación prácticamente inmediata que tomó la autoridad era fiscalizar todas las operaciones a través de plataformas digitales. Recordamos que esta obligación entraba a partir del 1 de julio, o sea, primero de junio. Entonces, prácticamente estamos a unos días. No, únicamente reitero, es la persona moral por los socios que la conforman. Te ingresan a mi portal, a casos de aclaración, ingresan con el RFC de la persona moral y ahí actualizan ya los datos de los socios. Obviamente van a enviar el documento como si fuera documentación de la persona moral. Entonces, reitero, el que presenta el trámite es la persona moral con la información de los socios que la conforman.
Entonces, reiteramos lo de plataformas digitales. Entra en vigor el 1 de junio, ¿ok? Y estaba muy incierto el panorama porque pensábamos que con esto del tema de la pandemia y todo eso se iba a prorrogar en la entrada en vigor. Sin embargo, la autoridad ya lanzó reglas acerca de las plataformas digitales. A grandes rasgos, lo que generó simplemente es los formatos en los cuales se va a generar la presentación de impuestos de plataformas digitales. En resumen, tenemos lo siguiente. Recordemos que en ICR únicamente se va a retener el impuesto de acuerdo a las tarifas sobre los ingresos que perciban las personas físicas a través de plataformas digitales. No, Pedro, el mismo caso de aclaración, ahí metes la información. No recuerdo en este momento si hayan actualizado ese rubro, pero anteriormente nada más se metían en el mismo caso de aclaración en la parte de observaciones los datos del socio y el RFC. No sé si ahorita nos está obligando a ingresar algún TXT con lo mismo, con los datos de los socios y y el RFC. Eso se los podría contestar el día de mañana. Pero si no en el mismo caso de aclaración, puedes ingresar toda la información. ¿Ok? Entonces, recordemos rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Para ICR en plataformas digitales, ¿quiénes operan esta situación? Las plataformas digitales suministran, valga la redundancia, la plataforma digital en donde yo, Hugo, le vendo bienes o servicios a Mauricio. Esa compraventa a través de esa plataforma digital es donde a mí me va a retener la plataforma digital un porcentaje de impuesto sobre la renta dependiendo del giro que esté generando. Ya la autoridad nos dio a conocer las tarifas. ¿Ok? Ahí no hay vuelta de hoja. Y únicamente lo que hará la plataforma digital es presentar la declaración de retenciones efectuadas a las personas físicas que emitieron o generaron ingresos por esa situación. Obviamente yo puedo optar por, si no rebaso de 300,000 pesos, tomar como esa retención como pago único y quitarme todos los demás temas en cuanto a generación de declaraciones. Pero si yo también tengo actividades de manera directa, no a través de plataformas digitales, aquí se combina una situación. Tengo que yo tributar en mi régimen en el que estoy generando mis ingresos de manera normal y además de incluir los ingresos por plataforma digital. ¿Qué quiero decir? Yo me dedico al arrendamiento y tengo 3 bienes inmuebles, ¿ok? 2 de ellos se los rento, uno a Begma, otro al SAT y de repente alguien, el tercer mueble, me contacta, se me ocurrió ponerlo por Airbnb, me contacta por ahí, lo rento por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Yo sigo, Hugo, estando en el régimen de arrendamientos, aguas, ¿eh? Ahorita les voy a comentar un poquito acerca de esto. Yo sigo estando en el régimen de arrendamientos, pero ¿qué voy a hacer? En mi cálculo provisional, pues claro que voy a considerar las 3 rentas. Sin embargo, la renta de Airbnb ya va a venir con una retención hecha, que esa retención la voy a tomar como un impuesto a favor, por decirlo así, un impuesto retenido a mi favor. Entonces, en mi cálculo completo ya no les voy a retener ese pago de impuesto y voy a calcular de manera normal mi impuesto de acuerdo al régimen de arrendamientos. Vean el ejemplo que les puse. Lo único que se va a encargar de hacer la plataforma es determinar el ICR que correspondió por la renta de ese bien inmueble a través de su plataforma. ¿Ok? En el IVA, bueno, voy a terminar el siguiente caso. Para efectos también de ICR, las únicas personas que realmente van a cambiar de régimen fiscal a de plataformas digitales serían las personas que prestan servicios de entrega de comida o de transporte privado de personas. Es decir, todos aquellos chicos que se encuentran en el servicio de Uber, Cabify, todo eso, Uber Eats, Rappi, Sin Delantal. Todas esas personas, como no tienen otra actividad, al principio los encasillábamos en RIF. También aquí en la regla nos dice cómo va a ser la transición de RIF
al esquema de ICR por personas físicas por plataformas digitales. Entonces, esas personas sí van a tener su régimen específico y cómo van a estar ejerciendo su pago de impuestos a través de las retenciones de que le hagan las plataformas digitales. ¿Ok? Si no rebasan de 300,000 pesos, estoy hablando para ICR, la regla nos dice, puedes optar por que ese pago, esa retención que te está realizando la plataforma digital, sea como pago definitivo y aquí en las reglas que se publicaron en mayo ya nos dice cuál es el formato donde se van a presentar esos pagos definitivos. ¿Ok? Esto para ICR. Para IVA, aquí hay dos situaciones que juegan. Primero, la descarga de contenidos prestado por compañías extranjeras que no cuentan con un establecimiento permanente aquí en México. ¿Ah? Esa descarga de contenido digital va a estar grabada al 16%. Hablemos de Netflix, Spotify y las demás, por no hacer más comerciales. O sea, si alguna de estas me cobra 100 pesos, a mi tarjeta de crédito no me cobra 116 pesos. El IVA me lo va a cobrar y lo va a enterar directamente al 100% al SAT. Este es por la descarga de contenido digital. Y la siguiente aplicación de IVA es para aquellos usuarios que intermedien servicios a través de plataformas digitales. Y prácticamente va a ser el mismo ejemplo que yo les decía en cuanto al arrendamiento o a cuanto al servicio de Uber. Si yo rento mi casa a través de Airbnb a una compañía extranjera para que venga su vicepresidente a estar unos días aquí en el país, obviamente ese servicio va a estar grabado, porque aquí en México está grabado, va a estar grabado al 16%. Airbnb me tendrá que retener el 16% y enterarlo al SAT. Me tendrá que retener mi 8% de ICR por uso goce temporal de bienes y lo tendrá que enterar al SAT. Y yo tengo mis otros dos bienes inmuebles por los que recibo ingresos de contribuyentes mexicanos. Ese sigue normal. Yo hago mi declaración y entonces voy a tener mi retención de IVA, mi retención de ICR, más mi retención de IVA hecha por Airbnb y mi retención de ICR hecha por Airbnb y calculo mi impuesto por arrendamiento. ¿Ok? 2. En el caso de únicamente descarga de contenido digital, no aplica ICR porque nadie está intermediando servicios a través del contenido digital. Únicamente va a venir Netflix, me vende la suscripción mensual, me va a cobrar el IVA y ese IVA me lo va a retener y lo va a enterar a la federación. Para estos tres casos, lo que hizo la autoridad en la publicación de las reglas del 12 de mayo es decirnos cómo se llama el formato donde vamos a estar pagando estos impuestos. Por ejemplo, perdón. Aquí. IVA causado por la prestación de servicios digitales a través de plataformas tecnológicas, o sea, la descarga de contenido digital. La persona extranjera o el contribuyente extranjero, el establecimiento, la compañía extranjera va a presentar todo lo que nos cobre a nosotros de IVA al SAT a través de este formato. Declaración de IVA, de pago de IVA por la prestación de servicios digitales. ¿Ok? Entonces, en este caso es el formato. Reitero, lo que pasaba en plataformas digitales, lo importante es que entran en operación el 1 de junio. Lo importante es que ya se nos va a empezar a cobrar, por lo general, a todos los que utilizamos contenido digital, un IVA por ese contenido digital, el cual va a recaudar la autoridad. Por eso les decía fiscalización 2020, ¿no? ¿Quién lo va a terminar pagando? Nosotros contribuyentes, ¿no? Y obviamente va a regularizar la omisión que había en el pago de impuestos, porque si alguien en cuestión de impuestos sobre la renta, si yo le rentaba a Mauricio una casa a través de Airbnb, pues nos hacíamos patos, honestamente, ¿no? Y ya me llegó el dinero, ya llegó en mi cuenta y si no me llega discrepancia fiscal, pues ya la hice, ¿no? Entonces lo que la autoridad quiere es no llegar a todos
las armas que tiene como facultad de comprobación, como sería la discrepancia fiscal. Lo que quiere ella es un dinero y recaudación rápida, ¿no? Entonces, es por eso que se implementa la plataforma digital, que es otro caso de fiscalización rápida que vamos a tener que tomar en cuenta. Es importante que ya aquí están los formatos sobre los cuales van a estar pagando tanto las personas físicas que sí tengan la actividad de plataformas digitales, que prácticamente serían todos los que entregan comida rápida o tienen servicio de transporte personal a través de alguna plataforma, transporte de personas a través de alguna plataforma y el contenido de streaming. Todo eso aquí nos dio a conocer los nombres de los formatos y las guías de llenado de la declaración. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para poder iniciar el, bajo el esquema de plataformas digitales. Ahora, lo que quiero llegar, aquí de todas maneras va la información de los montos de retención, que es lo mismo que viene en ley, no hubo cambios. Yo lo que quiero mostrarles es el esquema donde pasamos. Esta es importantísima. La ley del IVA obliga a que todas las personas que tenemos enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas, pongamos el precio con IVA desglosado. La 12.2.11 nos da la oportunidad de que el costo vaya integrado, o sea que digamos, no van a ser 10 pesos más 1.60 de IVA, son 11.60 el costo que tiene mi servicio o mi bien, ¿no? Entonces, aquí ya por lo menos en cuestión de competencia se pone ad hoc un poquito la ley para efecto de no causar revuelo. Lo que les quiero mostrar es el tema de la transición de aquellos que están tributando en régimen de incorporación fiscal a, al esquema, a la actividad de plataforma de prestación de transporte personal, de servicios de transporte de personas o entregas de comida a través de plataformas digitales, donde Bien, parece ser que perdimos otra vez están a dentro del servicio de... Hugo. Ya, ya se Vale, recuperó. Es que te habíamos perdido un momentito, Lick. Entonces, a ver si puedes regresar unos 30 segundos a la charla. Te lo agradeceré. claro que sí, muchas gracias. Lo que les comentaba, posiblemente dirán, es que el servicio de plataformas no nos aplica a nosotros o no tenemos mucha actividad dentro de las plataformas, pero es importante tener cuidado. Primero, nos va a costar el IVA, que ya va a ser una recaudación directa. Dos, todos aquellos que tengamos clientes, conocidos, amigos, familiares, que estén trabajando bajo las plataformas de transporte de personas o entrega de comida digitales, todos ellos les va a cambiar su manera de tributar. Tienen que dejar de tributar en el RIF, o sea, se pagando bimestralmente sus impuestos, tienen que hacer la conversión a actividades mediante plataformas electrónicas. De hecho, la autoridad ya actualizó los catálogos de actividades principalmente con esos dos esquemas, la prestación de transporte de personas y la de entrega de comida. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que a partir del 1 de junio van a tributar bajo estos esquemas, ya no bajo RIF, para evitarles una posible llamada de atención de la autoridad a este tipo de contribuyentes. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Creo que aquí en la presentación anexe les voy a mandar la regla junto con el material de la transición de RIF a plataforma digital por parte de estos contribuyentes para que lo tomen en cuenta. Me podrán decir, oye, ¿qué tiene que ver esto con la fiscalización? Es importante, es una herramienta de fiscalización para el pequeño contribuyente y va a ser muy álgida porque pone a otro a fiscalizar al contribuyente, no ni siquiera a la autoridad. Si las plataformas electrónicas, plataformas digitales, perdón,
no generan esta retención, recuerden que tienen penalidades, inclusive hasta perder la conexión de Internet en territorio nacional. Entonces, obviamente no se van a prestar o no van a permitir generar eso, y a todo el contribuyente que esté tributando bajo estos esquemas le van a retener su impuesto. Es una fiscalización rápida y hay que tenerla en cuenta. ¿Ok? Vamos rápidamente. No sé si hasta aquí hay alguna duda y el audio esté en perfectas condiciones. Ok, algo bien importante que sacaron ahorita en disposiciones de vigencia temporal son tres situaciones que me parecen de gran importancia. Una, que ya todos sabemos, se prorrogó la presentación de declaración anual de personas físicas al 30 de junio. Pero digo, esto no fue de gratis. Realmente la prórroga creo yo que fue por toda la inconsistencia que estaba presentando el portal en cuanto a que si teníamos saldo a favor no lo convertía en impuesto por pagar. Todo eso, ese tipo de esquema no nos reconocía deducciones, estaba haciendo ahí un tremendo desbarajuste el sistema del SAT en cuanto a la presentación de anuales de personas físicas. Nos prorrogó hasta el 30 de junio. Por efecto, sí, de la pandemia que estamos viviendo, nos dio opciones de que los créditos fiscales que tengamos vigentes, los contribuyentes los podamos pagar por partes. Es decir, el crédito fiscal es un ICR por 10,000 pesos, más la multa, más recargos y actualizaciones se va a 20,000, ¿no? Entonces, nos da la opción de pagar los 10, posteriormente pagar multa y posteriormente pagar Ah, se pagará a más tardar el 31 de julio de 2020, la PTU para personas físicas. Para personas morales es la próxima semana el pago de la PTU. Eso sí no cambió porque obviamente no hubo prórroga para personas morales ni ha habido ningún tipo de beneficio en ese aspecto. Entonces, pero para personas físicas ya se prorrogó hasta el 31 de julio del 2020. Les comentaba, en cuanto a estas disposiciones, pues bueno, aquí una de las opciones que nos da la autoridad es el pago por parte de los créditos fiscales. Sin embargo, los intereses pues siguen siendo los mismos que marca la ley de ingresos por interés moratorio. Sale caro. Entonces hay que considerarlo. Si tenemos créditos fiscales, mejor aprovechar, si son de reciente ejercicio, pues mejor aprovechar el 20% que nos da directamente el crédito fiscal. Si ya son de antaño, pues mejor tratar de verificar el tema si nos conviene esta opción o pagamos de una sola vez porque está bastante caro el interés moratorio para el pago de recargos y actualizaciones. Lo que hablábamos de la presentación de la declaración anual. Te perdimos otra vez, mi estimado Hugo. Parece ser que ahora sí a ver si lo retoma. Pues vamos viendo aquí, para ahorita le decimos que se regrese. A ver, Gerardo, ¿nos ayudas para que se regrese un poquitín Del en la recurso de diapositiva? revocación. ¿Otra Hugo, vez? ¿Se fue el audio? otra vez en la diapositiva anterior, por favor, se perdió el sonido. Claro. Lo que les comentaba, en disposiciones temporales, la autoridad nos dio a conocer la regla 13.3, donde suspenden algunos plazos por parte de la autoridad. ¿Qué plazos se suspendieron? Si nosotros tenemos una auditoría y ya tenemos la acta final, la presentación y resolución del recurso de revocación o de inconformidad, el desahogo de procedimientos de ley aduanera, el inicio o conclusión de ejercicio de facultades de comprobación, actos de verificación, levantamiento de actas, también se plazaron. Empiezan a correr los plazos a partir del 1 de junio. La presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción, suspensión, cancelación y revocación de los mismos. Es decir, prácticamente todo lo que presentamos, a excepción de declaraciones y solicitudes de saldos a favor, prácticamente se aplazó hasta el 1 de junio. ¿Ok?
¿Qué no se aplazó? Que viene en el inciso B de la regla. La presentación de declaraciones, salvo la declaración anual que se le dio prórroga. Avisos e informes. Todas las declaraciones tienen que presentarse en su tiempo respectivo. Obviamente, si estas declaraciones generan impuesto o pago de contribuciones, hay que realizarlo en su tiempo específico. La devolución de contribuciones. La devolución de contribuciones no se ha aplazado. Si ahorita como persona física nosotros pedimos una devolución o como personas morales pedimos una devolución, tiene que estar dentro de los plazos legales normales. El procedimiento administrativo de ejecución ya cuando está encaminado. Es importante que si ya antes de esta resolución, esta regla, un día antes me vinieron a generar el procedimiento de administración de ejecución, ese no se para. Sí, claro, les vamos a mandar todo el material vía el correo registrado, con mucho gusto. Los temas de importación y los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, que como ustedes lo ven, ahorita no se ha generado o es imposible casi generar una cita. Entonces, es importante que tomen en cuenta este aplazamiento. Esto dura hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio se empiezan a correr los plazos para cualquier efecto de fiscalización. ¿Por qué quise mencionarlo aquí? Porque reitero, como lo dije al inicio de la charla, yo creo que este tema de la pandemia detuvo un poquito los procesos de fiscalización que quiere realizar la autoridad, pero un poquito. Yo creo que a partir del 1 de junio van a empezar fuerte estos instrumentos de fiscalización y por obvias razones debemos tener conocimiento de estas reglas que nos pueden ayudar a sobrevivir ante estos temas tanto de salud, financieros y fiscales. Ok, pues hasta el momento sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención, no sin antes pedirles una disculpa por los temas del audio. De repente se nos va un poquito aquí el internet y es complicado el tema. Pero no sé si tengan alguna duda, algo que haya quedado por aclarar. No sé, quedo a sus órdenes. Bien, pues parece ser que no hay muchas preguntas, nos dicen todo bien, muy bien explicado. Muchas gracias, Hugo, por la tan espléndida explicación sobre las modificaciones que tenemos que realizar. Y pues bueno, ya nada más es seguirlos invitando. En días próximos pues vamos a seguir teniendo este tipo de charlas. Y pues para los que se conectaron y que están interesados en el tema de los reportes en la nube, con todo gusto se los vamos a obsequiar. A partir de la siguiente semana ya vamos a estar instalándolos con los que levanten la mano y que gusten tener estos reportes, sobre todo del tema de contabilidad, de nóminas o en el tema comercial. Los vamos a estar contactando para dicho tema. Y bueno, reiterar nada más el tema de que ya tenemos el tema de contabilidad en la nube y la parte del punto de venta. Vamos a estarle mandando la información, se las vamos a hacer llegar con todo gusto y cualquier situación, pues estamos ahí a la orden. Les agradezco mucho, Hugo, muchas gracias por la presentación y pues estamos en contacto. Que estén muy bien y cuídense mucho, por favor. Esto todavía, ya falta poco, pero todavía no se acaba. ¿Vale? Denle, estamos en contacto, cuídense. Bye. Gracias, hasta luego.